capacidad de análisis y observación ordenada y sistemática, al hacerlo, seguramente comprobó alguna de todas esas hipótesis y descartó muchas. Pero hoy por hoy podemos hablar precisamente de esa ley general de la física. Entonces, este es un ejemplo con el que trato de ilustrarles lo que vamos a hacer o lo que ustedes van a hacer con su docente en el desarrollo del pensum de este programa, que naturalmente, y de cada uno de esos puntos, nos van a obligar a estudiar a la sociedad y obviamente estudiar al individuo en esa interacción desde distintas aristas, no solo en la práctica. Estoy segura que, como lo hacemos con los amigos de la sección B, darle lectura a noticias de realidad nacional, analizar obras literarias que nos puedan orientar precisamente a una realidad social pasada y cómo ha evolucionado en el futuro y cómo hoy por hoy pues seguimos arrastrando conflictos del pasado. Eso también sucede. Pero más allá de eso, nuestro programa nos va a llevar a analizar, a vincular esos análisis de realidad con la ciencia del derecho. Y aquí se vuelve bonito, ¿verdad? Porque ya vamos a vincular una cuestión más de utilidad. Entonces, dos características importantes para poder determinar que un conocimiento puede considerarse como ciencia. Primero, que el mismo pues tenga un método propio, ¿verdad? En este caso, el método científico. Segundo, y sumamente importante, que ese conocimiento, pues al haberse obtenido de una manera propia a través y agotando todo lo relacionado al método científico, pues pueda tener de alguna manera un aporte, una utilidad social, obviamente circunscribiéndonos al desarrollo de la sociología como ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era importante que comprendiéramos el concepto de la sociología como ciencia? Les voy a explicar. Porque ahorita nosotros analizamos a la ciencia como tal, pero también debemos vincularla con la sociología. Entonces vamos a definir primero a la sociología para poder vincularla. Acá tenemos un cuadro que creo que nos puede servir, una pequeña relación de cuadros, que es muy importante tenerla. Yo considero que si tenemos esa imagen gráfica, es más fácil recordar definiciones. Entonces, acá nosotros nos vamos a poder analizar precisamente la raíz etimológica de la sociología. Entonces, tiene dos voces importantes, una voz latina, una voz griega, que se mezclan precisamente para dar a luz el término sociología. Entonces, aquí siempre buscando a alguien que sea voluntaria o voluntario en el desarrollo de la sesión, que nos pueda ayudar en darle lectura a el recuadro que estoy señalando con mi cursor, que en mi pantalla y seguramente en la de ustedes estará por el lado izquierdo, definiendo a la raíz latina socius. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Latin socius, socio, miembro, individuo de un conglomerado. Muchas gracias. Bien, acá es latín, estamos hablando en latín. La primera voz que tenemos como raíz etimológica de sociología está en latín. Y el latín socius precisamente hace referencia al socio, al miembro, al individuo de un conglomerado. Entonces, ¿qué es un conglomerado? Bueno, cuando yo hablo de un conglomerado, hablo de colectividad, ¿verdad? Entonces, ese socio, ese individuo es parte de una sociedad, de un conglomerado. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque la raíz etimológica de nuestras palabras o de los conceptos que vamos estudiando nos dice mucho, porque lleva inmerso precisamente la esencia, ese elemento intrínseco de lo que conocemos como sociología. Entonces, esa primera parte del término sociología hace referencia al individuo,
a la persona, que se encuentra situada, no aislada, ¿verdad? Nos dice que forma parte de un conglomerado. Eso quiere decir que siempre va a existir sociología, que es siempre y cuando estudiemos al ser humano, al individuo, al hombre, en una sociedad. Si lo vamos a estudiar de una manera aislada y dependiendo en qué arista lo vamos a estudiar, existen otras ciencias, como la psicología, por ejemplo. Si yo voy a estudiar al hombre aislado intrínsecamente en su mente, existe la sociología. Si yo voy a estudiarlo, por ejemplo, en su organismo, al hombre aislado, existe otra ciencia también, que es la biología. Y si yo estudiara al hombre, al ser humano, al socio, al individuo, por ejemplo, en algún tipo de forma aislada, relacionada a un campo en específico, no voy a hablar de sociología. Yo voy a hablar de sociología toda vez que analice y que estudie al individuo, al socio, como lo dice nuestra raíz latina, en interacción con ese conglomerado que lo rodea. ¿Quién puede ser ese conglomerado? Su familia, que es el primer entorno social que tenemos todos nosotros. Luego sale al municipio, ¿verdad? Sale a su colonia, y su colonia es parte de un municipio. Su municipio es parte de un departamento y su departamento es parte de un país y su país es parte de una región. Entonces, ven cómo vamos creciendo en la medida que nuestras etapas de vida van evolucionando, pero siempre en interacción. Vamos con la segunda parte de sociología, que aquí creo que yo ya me adelanté, siempre etimológicamente hablando, pero acá es una voz griega, por eso dice griego : no lo voy a leer yo porque es más corto. Logos. ¿Qué significa logos? Significa razón. Y aquí algo importante, volvemos otra vez a la esencia que hablábamos hace un momento. No dice práctica, no dice realidad, dice razón. ¿Y por qué? ¿Por qué hace referencia al término sociología en su raíz griega a la razón? Fíjense ustedes que cuando hablamos del ser humano hablamos de un aparato completamente complejo, de alguna forma, meramente complejo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el ser humano, el individuo como tal, tiene de alguna manera pues una psiquista interna, tiene la psiquis, internamente más allá de la psiquis tendrá también el alma, y eso pues ya entraremos a verlo o lo entrarán a ver ustedes más adelante. Tiene el cuerpo, tiene un entorno con el que se relaciona, tiene emociones, y entonces si estudiáramos empíricamente al ser humano, sin duda alguna van a prevalecer las emociones. Cuando yo digo emociones me refiero al enojo, a la felicidad, a la tristeza, a la ira, me refiero quizá a la felicidad extrema, a la tristeza extrema. Esas son las emociones con las que todos y cada uno de nosotros coexistimos y convivimos en nuestro desarrollo social. ¿Cuántos de ustedes quizás salen un día temprano por la mañana? Quienes quizás tienen un negocio propio, pues atender su emprendimiento. Si alguien trabaja en relación de dependencia, pues a presentarse a tiempo a sus labores y encuentra de alguna manera problemas y encuentra situaciones que enfrentar. Y en el desarrollo de esas interacciones, pues lo que va a encontrar son emociones. La sociología hace un estudio no emocional, porque estuviéramos interactuando con otra ciencia, sino un estudio a través de logos, un estudio a través de la razón de esas relaciones humanas, de esas sociedades humanas. Y acá pues yo les traería un ejemplo sencillo. Hoy por hoy, si alguien viene, por ejemplo, a zona 1, a zona 2 de Guatemala, a caminar en la mañana, es de lo más común ver, no sé, manifestaciones o quizá ver algún tipo de interacción social. Y les pongo un lugar muy común, que estoy segura que muchos han pasado por ahí, la Sexta Avenida de la zona 1. Sumamente concurrido, con muchas emociones adentro. Fíjense que si ustedes vienen sobre la Sexta Avenida y tal vez llegan por el Tribunal Supremo Electoral, en estas fechas o en fechas de este año pasaditas, tal vez se encuentran manifestantes. Y ahí hay emociones, ¿o no?
Sí hay emociones. Hay personas que están molestas con un sistema, otras que están felices con el sistema y no los entendemos. Bueno, esas discusiones se dejan para más adelante, pero entendemos que hay emociones. Si seguimos caminando y quizá llegamos por el Palacio, bueno, ahí por la Plaza de la Constitución, vamos a encontrar familias, vamos a encontrar personas interactuando, palomas. ¿Hay emociones? Sí hay emociones. Pero bueno, si seguimos más recto, es posible, más adelante sobre la Sexta Avenida, es posible que tal vez encontremos personas practicando breakdance, personas quizá practicando algún tipo de arte urbano, o incluso personas que tienen negocios a través de la práctica de un arte, personas haciendo trencitas en la calle. Bueno, todas esas personas y esos grupos distintos sociales tienen emociones. Y si nosotros nos guiáramos por el estudio de las emociones de cada uno de ellos, tendríamos un estudio que sube y baja, que sube y baja. Porque, por ejemplo, si pasamos por el apartado, el recorrido que ya hicimos con los manifestantes, tendríamos eso hasta arriba. Si tuviéramos, por ejemplo, que ir con las personas que practican breakdance, tal vez estuviéramos más tranquilos. Y si estuviéramos con las familias que estaban en el Parque de la Constitución, es aún más volátil, porque algunos estarán felices y otros no. Entonces, esa es la diferencia entre la sociología concebida como ciencia, que se utiliza el logos, la razón. Entonces, cuando yo hablo de sociología, hablo de ese estudio razonable del ser humano en su interacción social. Muchos confunden y piensan que sociología es sentarse a ver únicamente y observar a las personas en esa interacción social y desde ahí parten los principios y leyes. Bueno, desde ahí puede que partan, pero ahí no se deciden, deben comprobarse, deben estudiarse de una manera lógica y sistemática. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, de entender las raíces etimológicas del término sociología. Entonces, entendiendo ya el análisis que hicimos, vamos a determinar una definición de la sociología y vamos a determinar su objeto, cuál es el objeto de estudio de esta ciencia. Entonces, aquí sí me voy a apoyar también en algunos de ustedes para que podamos dar lectura. Algún voluntario que me pueda apoyar a dar lectura a este recuadro que define a la sociología y que estoy señalando con mi cursor. Yo, licenciada. Muchas gracias, adelante. Okay. Sociología, ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida humana en sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales. Las sociedades humanas, de esa cuenta, estudia todos los fenómenos sociales a nivel macro y micro, desde sus aspectos objetivos hasta los subjetivos. Muchas gracias a la persona que nos apoyó con la lectura. No puedo ver nombres, por eso no elige su nombre, pero le agradezco su participación. Bien, hemos hecho nuestra primera lectura. Siempre en esta primera lectura nos vamos rápido. Ahorita vamos a hacer una lectura más detallada de esta definición. Y nuestra definición la vamos a encontrar mucho más entendible ahora que ya entendemos y que ya comprendemos el origen de la palabra o del término sociología. Y nos dice que es una ciencia, ya sabemos por qué es una ciencia. Si en algún momento nos preguntan, mire licenciada, mire licenciado, a cualquiera de ustedes en un futuro, ¿por qué se considera que la sociología es una ciencia si solo se trata de las personas interactuando? Bueno, hemos entendido entonces que es una ciencia porque estudia, porque describe y analiza los procesos de la vida humana en sociedad. ¿Por qué entonces? Porque estudia. Cuando yo hablo de estudiar, quiere decir que voy con detenimiento y a través del uso de la razón a analizar precisamente una determinada forma de vida, un determinado proceso de vida. Describe. ¿Por qué describe la sociología? Bueno, porque no solamente se trata de observar. Cuando yo estudio, yo estoy observando, yo estoy utilizando precisamente ese recurso para poder conocer a fondo un determinado tema.
escribo porque naturalmente al utilizar la razón, pues tomo los hechos sociales y los tengo que describir. Fíjense que qué bonito sería que existiera un libro de hechos sociales en la cultura centroamericana, por ejemplo. Fíjense que los fenómenos sociales que vivimos en Guatemala no son los mismos, por ejemplo, que se viven en Europa, que se viven en Norteamérica, y así pudiéramos seguir hablando de distintos lugares. No son los mismos, fíjense que cambian y ya lo van a ver ustedes en el desarrollo de este programa. Y cambian atendiendo a diversos indicadores, como son los económicos, como son incluso, pues de alguna manera influyen las variables emocionales, aspectos económicos, aspectos de costumbre y cultura en determinados territorios. Entonces, el trabajo de la sociología es precisamente ir construyendo esa descripción de grupos sociales, esa descripción de los procesos de vida, a diferencia, por ejemplo, de otras ciencias que ya están mucho más avanzadas, y quisiera traer una ciencia exacta muy importante como lo es la matemática. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, y aunque no nos gustara mucho, llevamos matemáticas. Y la matemática tiene conceptos métricos y tiene de alguna manera, si quisiéramos ir más allá, fórmulas establecidas para resolver ciertos problemas. Y estos ya están descritos, pero alguien antes de describirlos tuvo que haber pasado por una fase previa, que es el estudio. Es decir, que tuvo que observar, que tuvo que recaudar, que tuvo que investigar sobre un tema. Luego pudo describir ese tema, porque cuando no existe y generamos conocimiento, describimos. Entonces, es el mismo trabajo que hace la sociología. Describe cómo un problema social puede convertirse en algo general. Pero muchos de nosotros no describimos nuestro entorno diario. Si alguno de nosotros va, y vuelvo a tomar ese ejemplo de la Sexta Avenida, que es un lugar emblemático donde nos encontramos mucha gente que laboramos pues, en el sector administrativo, pero bueno, si vamos por la Sexta Avenida, si encontramos un grupo de manifestantes, incluso yo en la mera práctica he escuchado comentarios de personas que dicen, no sé qué pasa ahí, pero me quiero ir porque no me siento cómoda o cómodo. Se dan cuenta cómo la práctica no nos permite describir. Primero debemos estudiar, debemos analizar y comprender por qué el comportamiento de un ser humano en interacción con sus iguales surge en una determinada dirección y por qué se dan ciertos fenómenos sociales. Y luego describimos. Pero eso solo lo vamos a hacer si estudiamos al ser humano en sociedad a través de la sociología. Si lo hacemos por la mera práctica, estamos equivocados. Entonces, la sociología es eso, es esa ciencia, ya sabemos por qué ciencia, que estudia, es decir, investiga, que describe, es decir, define ciertos fenómenos sociales y analiza, es decir, primero identifica a través precisamente del estudio, investiga, se documenta, describe porque ya tiene un concreto de lo que va a analizar y luego, valga la redundancia, analiza. Es decir, une a través de la razón la práctica, es decir, todos esos elementos recaudados en lo empírico para de alguna manera vincularlos con el razonamiento lógico y humano. ¿En relación a qué? A los procesos de vida humana en sociedad. ¿Qué es un proceso de vida humana en sociedad? Bueno, son todas esas etapas que agotamos los seres humanos al momento de interactuar con nuestros iguales dentro de un grupo o un entorno social para poder vivir plenamente. Entonces, si yo, Cristina Velázquez, para vivir plenamente necesito tener ingresos económicos, necesito llevar comida a mi casa, necesito, por ejemplo, prepararme académicamente, entre otras necesidades, porque pudiera seguir, yo tengo que interactuar en sociedad, yo tengo que salir y tengo que buscar una entidad, por ejemplo, educativa en donde yo me pueda preparar, académicamente, y entonces interactúo con el decano de mi facultad.
facultad, interactúo con los miembros de la junta directiva, interactúo en micro, por ejemplo, con mi docente de curso, interactúo con mis compañeros de clase. ¿Ya se dieron cuenta cuántas interacciones tengo que tener para agotar una fase de mi proceso de vida? En este caso es mi preparación académica. Bueno, eso es precisamente lo que va a estudiar y lo que va a analizar la sociología. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Para qué me sirve estudiar la sociología? Bueno, sin duda alguna, para estudiar a los seres humanos y sus relaciones sociales y, pues, obviamente también las sociedades humanas. Cuando yo hablo de una relación social, pues hablo precisamente de esa interacción con mis iguales. Cuando yo digo iguales, es que hablo con otro individuo, con otro ser humano como yo. Entonces, esa interacción que yo, o esos canales de comunicación que establezco con mi compañero de clase, con mi docente, son precisamente interacciones. O puede ser que yo interactúe, por ejemplo, con mi jefe inmediato, interactúe haciendo una compra a través del comercio. Esas son precisamente relaciones sociales, porque obligatoriamente debo interactuar para poder alcanzar un fin. Existen también las sociedades humanas. Cuando yo hablo de ello, me refiero precisamente a cómo se conglomeran o cómo se forman ciertos grupos de manera voluntaria en muchas ocasiones y que tienen como fin alcanzar precisamente un determinado interés. Entonces, si el interés, por ejemplo, de quienes estamos conectados hoy en esta sesión virtual es ganar el curso de sociología, pero me cuesta mucho estudiar un día antes del examen, entonces tal vez de los 100 que estamos conectados hoy, 5 se van a contactar por chat y van a decir no. Nosotros tenemos la particularidad que un día antes no se nos queda nada si estudiamos. Entonces, reunámonos media hora antes que empiece el docente asignado para este curso en una sesión aparte y estudiamos. Esto puede pasar. ¿Se dan cuenta cómo ellos se convierten en una sociedad humana? Porque entonces se reúnen con una particularidad en común, que es no se les queda antes de estudiar, no tienen esa virtud, no se les queda un día antes del examen, que es una particularidad. Pero también tienen un fin en común que alcanzar, un interés que alcanzar en común. Y precisamente es aprobar su curso. Para ello entonces se asocian voluntariamente y no necesitan más que ese apoyo humano, ¿verdad? Estar juntos y compartir sus experiencias y compartir sus conocimientos para alcanzar y estar en puerto seguro con su nota a final de semestre. Bueno, ese es un buen ejemplo muy coloquial que les pongo, pero yo trato de empezar siempre de una manera muy coloquial este tipo de análisis para que conforme vayamos subiéndole el nivel, pues sea un poco más fácil entender. Entonces, por eso nos dice esta misma definición: de esa cuenta la sociología estudia todos los fenómenos sociales a un nivel macro y a un nivel micro, desde sus aspectos objetivos hasta los subjetivos. Algo importante, ¿verdad? Nos dice que derivado de todo lo que ya estudiamos, lo que ya leímos, la sociología pues va a estudiar todos los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales pueden darse a una escala grande, a una escala macro. Eso quiere decir, cuando yo hablo de macro, digo grande, o a una escala micro, a una escala muy particular, una escala muy pequeña. Y aquí volvemos al ejemplo que les ponía hace un momento. Todos nosotros como individuos nos vamos integrando a la sociedad poco a poco. Obviamente, nacemos en un mundo en el que existen cientos de familias, pero nuestro primer contacto con un grupo de convivencia e interacción humana es nuestra familia. Pudiéramos decir que ese ejemplo de nivel micro en sociología es la familia, porque ya van a ver que en el desarrollo de nuestro programa incluso se contempla el estudio de la familia y su incidencia en el ser humano para tener un buen aporte o una valoración dentro de la sociedad. Eso ya lo vamos a ver, está más adelante, ¿verdad? Y si habláramos de macro, se recuerdan que de una manera gradual
vamos integrándonos a la sociedad. Primero nuestra familia, en micro, pequeño. Puede ser que nuestra familia sea de 15 personas, por ejemplo, en un mundo o en un país en donde hay más de 16 millones de habitantes en Guatemala. Es poco, es micro para una cantidad tan grande. Luego, pues ya a los 10 años, ya un poco antes, pues ya salimos a la escuela, ya interactuamos con nuestro vecindario, con nuestra colonia. Luego, pues ya vamos un poco más avanzados, ya nos dejan salir más, nos involucramos en deporte, y entonces ya salimos de nuestro lugar micro, que es la familia y que es nuestro lugar de vivencia, para irnos al municipio, que también, si lo vemos en relación de una medición a nivel nacional, aún es una circunscripción pequeña de territorio. Y luego pues ya nos vamos al departamento, podemos interactuar. Hoy más que nunca las redes sociales nos permiten interactuar con personas que ni siquiera son de nuestro país. Bueno, cuando encontramos fenómenos ya a un nivel departamental, nacional e incluso regional, pues ya estamos en un análisis de fenómenos sociales a un nivel macro. ¿Eso qué nos da a entender? Bueno, que la sociología va a estudiar la más mínima interacción del ser humano con su entorno, con su entorno social, su entorno de humanos, como lo es la familia, hasta un fenómeno que pueda abarcar países y regiones del mundo. Por eso nos dice que al hacerlo desde un enfoque tan pequeño, pero al mismo tiempo tan grande, va a abarcar aspectos objetivos. Cuando yo hablo de aspectos objetivos, voy a hablar de cuestiones que no puedo cambiar. No puedo cambiar, por ejemplo, el comportamiento de un grupo social en relación a circunstancias o situaciones que enfrentan para alcanzar sus objetivos. Así como tampoco pues voy a alterar su contenido, más que voy a documentarlo. Pero también va a analizar estos aspectos subjetivos, que son las emociones. Más allá de una reacción, la emoción es lo que siente el ser humano. El impacto de cada circunstancia social en lo particular de cada ser humano. Y aquí yo vuelvo a traer a colación la realidad nacional. No todos toman igual un hecho social que hoy por hoy sucede, que son las manifestaciones. Todo el mundo manifiesta por todo, o sea, no estoy teniendo un enfoque meramente electoral, sino que también vemos manifestaciones por otros temas, pero al día de hoy la manifestación ha sido una herramienta que por demás está siendo utilizada y valorada por nuestra sociedad a un nivel mundial, pudiera decir. Con antelación, el miedo era no manifieste hijo, no manifieste hija, porque le puede pasar algo. Al día de hoy, esa garantía constitucional se ha respetado más, claro, no del todo, como quisiéramos, pero ha tenido un auge mayor. Entonces, no todos toman igual el hecho de que existan manifestaciones en las calles. Hay personas que van pasando frente a la manifestación y pitan, ¿verdad? Porque están de acuerdo con la causa. Pero hay personas que simplemente pasan molestas y llegan molestas a su lugar de trabajo porque simplemente no están de acuerdo. Entonces, esos son los aspectos subjetivos, ¿verdad? Cómo es que las emociones también entran en el análisis del ser humano y su interacción con la sociedad. Pero por eso la sociología es equilibrada, porque toma de alguna manera el estudio de aspectos objetivos como circunstancias que no cambian, y obviamente también los va a incorporar o los va a armonizar con ese elemento subjetivo de todo ser humano, como son sus emociones. Muy bien, por temas de horario nos vamos a quedar aquí. Me hubiera encantado avanzar un poco